Hola a todas y a todos, sean bienvenidos a nuestro segundo video explicativo. En esta ocasión nos vamos a enfrentar a un texto que se trata sobre Vicente Huidobro y el teatro en específico. ¿Sabes quién es? Bueno, no está de más conocer que él se autodenominó el padre de la poesía chilena y que con un talento innato y una solidez económica pudo viajar a París y rodearse de un sinfín de artistas que lo inspirarían y ayudarían a formarse en el arte literario que tanto lo caracteriza. Te invitamos a leer entonces este siguiente texto. En la medida que vamos a ir leyendo cada párrafo, anotaremos a un costado del texto una síntesis o idea principal. Esta estrategia te puede servir para comprender de mejor manera un texto cuando te enfrentas a esta maldita prueba. El interés que Vicente Huidobro tuvo por el teatro es indudable. Al llegar a París, formó parte de un grupo de poetas, en su mayoría vinculados al teatro: Apollinaire, Tristan Tarzat, Jean Cocteau, André Breton, Aragon, Hans Arp y muchos otros. En una entrevista, Huidobro menciona entre sus producciones en preparación las piezas del teatro Johet et le Chant d'Astrologie, lo que hace suponer que además de Gilles de Rais y de En la Luna, escribió otras obras que quedaron inconclusas. Huidobro tiene la idea definida de cómo debe ser el teatro. Desde luego, lo concibe, como todas las demás artes, contrario al realismo. En Vientos Contrarios hace un recuento de su vida pasada, de los momentos que quedan vibrando en la memoria, y entre ellos tiene un lugar especial las batallas en los teatros. Luego agrega una verdadera declaración de principios sobre el teatro. Lo que necesitamos es un verdadero teatro, un teatro teatral, completamente teatro, sin nada de eso que le llaman un trozo de vida. Gilles de Rais es una obra por completo dramática, con un movimiento de tragedia. Además, la composición está edificada en torno a un personaje extraordinario, el prodigioso Gilles de Rais, mariscal de Francia, hechicero y gran amador de mujeres. No se parece absolutamente a nadie, aunque desciende de Don Juan y de Fausto. La acción de la obra es clara y progresa con armonía en los 4 actos. El primero es un modelo en la exposición del conflicto, la aparición del protagonista. En la segunda parte tiene lugar una curiosa escena con Juana de Arco, en que se muestra un aspecto inesperado de ese amigo de Satanás, un intelectual que aprendió amargas lecciones en el teatro con los hombres. Después de un tercer acto orgiástico, la obra desemboca en la escena del juicio, que abarca todo el último acto. Todo esto la hace una obra apasionante. Ahora nos vamos a enfrentar a la primera pregunta, que es básicamente sustituir el significado de una palabra a partir de un contexto específico, y en este caso la palabra es edificada. Aparece en el quinto párrafo, entonces lo primero que yo debo hacer es volver a leer todo el contexto de la palabra. Entonces me fijo acá, ya Gilles de Rais es una obra por completo dramática, con un momento de tragedia, perfecto. Además, la composición está edificada en torno a un personaje extraordinario. Entonces ya una vez leyendo el contexto de la palabra, lo siguiente que tengo que hacer es pensar qué significa edificada, construida. Eso busco un sinónimo ya en mi cabeza. Bueno, si no aparece en las alternativas, entonces yo ya entendiendo más o menos por dónde va el significado de esta palabra, puedo empezar a aplicar las siguientes estrategias, que son buscar entonces las palabras y lo que significa por diccionario, su significado denotativo. Entonces la palabra edificar se define como construir un edificio o cualquier obra cubierta para albergar personas, o también fundar o establecer una entidad, o sea, básicamente crear algo. Entonces estamos hablando de un contexto de una obra, una composición creada en torno o construida, fundada, establecida en torno a un personaje extraordinario. La alternativa A dice planificada, y el significado de esta palabra es elaborar o establecer el plan conforme al que se ha de desarrollar algo específicamente, una actividad. Entonces, tenemos que pensar, ¿esto está planificado para que se cree luego en un futuro cercano, o ya se creó, o ya fue construida o edificada? Entonces, como entiendo que no va por ahí el significado, yo debo descartarla. La alternativa B
Proyectada significa pensar una cosa o acción y diseñarla gráficamente o establecer el modo y el conjunto de medios necesarios para llevarla a cabo. Nuevamente estamos hablando de algo que se llevará a cabo y la palabra tiene un contexto donde ya fue escrita, ya fue edificada, ya fue construida, por lo tanto debo descartarla. Y si me fijo también, la alternativa A y B son sinónimas. Planificar y proyectar son algo que va a ser a futuro y por lo tanto se deben ambas descartar por sinonimia. La alternativa C, distribuida, nosotros tenemos que ver que la definición dice dividir o repartir una cosa señalando lo que corresponde a cada parte. También puede ser atribuir destino o posición a las partes de un todo, repartir o llevar algo a distintos lugares o personas, poner o colocar cierta regularidad de alguna cosa en distintos sitios. Entonces, básicamente estamos hablando de darle destino a distintas partes, a repartir, a dividir. Y el contexto de la palabra edificada tiene que ver con que está construida, está creada, no dividida. Por ende, tenemos que descartarla también. La alternativa D, dispuesta, tiene un significado este verbo de colocar o poner personas o cosas de una manera determinada, poner las cosas convenientemente o hacer lo necesario para un fin determinado o establecer u ordenar lo que ha de hacerse. Me quiero detener en este último punto, establecer u ordenar. O sea, básicamente esta palabra tiene una definición de que yo estoy ordenando cada pieza de lo que quiero hacer, la estoy poniendo de mayor a menor, de más grande a más chico, yo estoy disponiéndola de una manera. Pero la palabra tiene otro contexto, o sea, dice además de la composición está edificada en torno a un personaje extraordinario. Entonces no es básicamente que está ordenada, está creada en torno a este personaje, está elaborada. Entonces como tiene otro significado, que no es simplemente ordenarlo ni disponer del orden de las cosas, sino que yo estoy creando algo, es que yo también debo descartarla. Finalmente tenemos la alternativa E, estructurada, y estructura es un conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo. También acá dice modo de estar organizadas o ordenar las partes de un todo, el conjunto de piezas o elementos que sirven como soporte rígido de cada cosa. O sea, básicamente la estructura es la base esencial de cada elemento. Entonces, si me dicen que algo está estructurado, está basado, está creado inicialmente en torno a un personaje extraordinario, claramente esta es la alternativa correcta y las demás descartadas. La pregunta número 2, también tenemos que volver a reemplazar la palabra, pero ahora es inesperado. Aparece también en el párrafo 5, hago un poco de memoria. El párrafo 5 se trataba de una obra en específico, Gilles de Rais, y me decían en qué consistía cada acto. Entonces acá dice, en la segunda parte tiene lugar una curiosa escena con Juana de Arco, en que se muestra un aspecto inesperado de ese amigo de Satanás. Claramente la palabra inesperado es que no ocurre sin haberlo previsto previamente, entonces tiene que ver con una preparación que antes yo me hice, espero que suceda algo, una esperanza, pero cuando yo estoy consciente de que algo no necesariamente va a ocurrir y ocurre, es cuando yo me llevo esto, como esta reacción inesperada. Alternativa A, indescriptible, significa que es tan grande, intenso o extraordinario que no puede ser expresado o descrito. El ejemplo acá señala, sentía un terror indescriptible. Entonces básicamente señala acá la falta de palabras, porque es tan grande, algo que me faltan palabras para decirlo, para lograr expresarlo. Sin embargo, el contexto en que aparece nuestra palabra es acá, en que se muestra un aspecto inesperado de ese amigo de Satanás. Estamos hablando de que algo esperábamos o en realidad no esperábamos que ocurriese, no que es tan grande que no puedo decir qué ocurrió, ¿ya? Entonces acá tenemos que encontrar la diferencia de lo que significa las palabras. Indescriptible es que no puedo expresarlo, pero inesperado quiere decir que que no estaba previsto, que no esperaba que ocurriese, por lo tanto descartamos. Alternativa B, incomprensible. Esta palabra significa que no puede ser comprendido, ¿ya? Por ejemplo, acá símbolos incomprensibles. Esto tiene que ver con tu lógica, con tu entendimiento. Entonces, el contexto dice acá en que se muestra un aspecto inesperado de ese amigo de Satanás. Entonces, yo pongo un aspecto incomprensible. No, a ver, básicamente lo que apunta acá es que no fue previsto, ya algo del tiempo no se espera. No tiene que ver con que algo no lo puedo comprender, o sea, yo puedo que algo previamente no lo tenga considerado y que obviamente me va a
a sorprender, que es la alternativa correcta que ya vamos a ver, pero yo puedo comprenderlo o no, y eso ya depende de otra cosa, de mi lógica racional. Por lo tanto, descartamos. Alternativa C, sorprendente, significa que causa admiración o sorpresa, que es extraño o extraordinario. Claramente, si lo llevamos al contexto en que se muestra un aspecto inesperado de ese amigo de Satanás, un aspecto sorprendente de ese amigo de Satanás tiene sentido, porque tampoco se espera, ¿ya? Y te causa sorpresa por lo mismo, te causa un sentimiento extraordinario o de... es extraño porque no lo espera, ya no lo previste. Por lo tanto, acá hay una lógica entre la palabra inesperado y sorprendente y por lo tanto esta es. Alternativa D dice extravagante. La tenemos que descartar porque significa que es excesivamente original, extraño, que se aparta de lo común, que viste o habla, se comporta de forma extraña o poco común. Pero acá nos tenemos que fijar en realidad que no va por ahí, sino que el contexto de la palabra no va con cómo es él físicamente o cómo se viste, qué te provoca, te extrañeza, sino que es que hay algo que no se espera, ¿ya? Que es sorprendente. Para allá apunta esta palabra, por lo tanto tenemos que descartar esto de que sea extravagante, extraño, poco común, porque ni siquiera se esperaba esto, ni lo poco común, ¿ya? O sea, por muy extravagante que sea, también era inesperado, entonces no es lo principal esta palabra. Alternativa E, escalofriante. El escalofrío es una sensación de frío intensa y repentina acompañada de un ligero temblor en el cuerpo, generalmente producida por un cambio brusco de temperatura, por la fiebre o por la fuerte emoción o miedo. Entonces, si me están acá diciendo que algo es inesperado o a la vez escalofriante, quiere decir que me produce miedo, ya me produce una sensación. Pero vamos al texto, dice, en que muestra un aspecto inesperado de su amigo de Satanás. Tampoco le causó escalofríos, tampoco fue que causaba miedo, que le daba temblor al lector, que emocionaba o aterrorizaba. Por lo tanto, como no es el contexto, no es lo que significa, también se descarta. Ya, la pregunta número 3 tiene un carácter específico que tengo que reconocer si las aseveraciones que ahí me indica son o no correctas, ¿ya? Entonces dice, para sustentar la tesis del interés de Huidobro por el teatro, el emisor del fragmento esgrime los siguientes argumentos. Huidobro, entonces acá primera aseveración. 1. Participó de un grupo de intelectuales ligados al teatro. Esto yo lo puedo confirmar en el párrafo 1 cuando dice al llegar a París formó parte de un grupo de poetas. Entonces, ¿participó de un grupo de intelectuales ligado al teatro? Sí, ya, porque en su mayoría vinculados al teatro también dice el mismo párrafo. 2. Huidobro tenía una teoría propia sobre el teatro. Esto lo podemos confirmar en el párrafo 3. Dice, Huidobro tiene una idea definida de cómo debe ser el teatro. Bueno, sabemos que era contraria al realismo. Y además, en el párrafo 4 dice acá, luego agrega una verdadera declaración de principios sobre el teatro. Y nos dice que debe ser bien alejado de lo que se llama vida. Esto quiere decir que entonces sí tenía una teoría propia sobre lo que era el teatro. 3. Huidobro escribió varias obras de teatro. Esto sí se puede comprobar en el párrafo 2 porque dice que en una entrevista el mismo Huidobro menciona que entre sus producciones de preparación están las piezas de teatro, lo que hace suponer que además de Gilles Serrais y Es la Luna escribió otras obras que están incompletas. O sea, claramente sí escribió varias obras de teatro, por lo tanto tenemos que aceptarla como verdadera y por ende sería la alternativa E, 1, 2 y 3. La pregunta número 4 dice, en el párrafo 4, el emisor menciona las batallas en los teatros. Dicha cita tiene el propósito comunicativo de destacar. Entonces tengo que reconocer el propósito comunicativo que aparece en el párrafo 4, específicamente sobre las batallas de los teatros. ¿Qué propósito tiene? ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que volver a releer el párrafo indicado, en este caso el 4, sí o sí, ¿ya? Porque aunque yo tenga alguna memoria, tengo que confirmar lo que voy a responder leyendo el párrafo y aclarando nuevamente esta cita, porque aparece.
En Vientos Contrarios hace un recuento de su vida pasada, de los momentos que quedan vibrando en la memoria, y entre ellos tiene un lugar especial las batallas en los teatros. Luego agrega una verdadera declaración de principios sobre el teatro. Lo que necesitamos es un verdadero teatro, un teatro teatral, completamente teatro, sin nada de eso que le llaman un trozo de vida. Pues bien, una vez leído el texto podemos encontrarnos entonces esta cita, dice, que sabemos que fue un momento que quedó en la memoria de Huidobro y que hizo un lugar especial, entonces tuvieron las batallas en los teatros. No sabemos cuáles fueron ni quiénes estuvieron a cargo de las batallas, pero sí que es algo que Huidobro vivió. Por ende, vamos a tener que empezar a comprender entonces por qué nos explica que sucedió esta batalla o esta pugna en el teatro. Entonces, la alternativa A lo que menciona es el tratamiento de tragedia que Huidobro le dio a su obra Vientos Contrarios. Se habla de tragedia, pero se habla en el párrafo número 5. Entonces sí, se está mezclando acá un poco también la palabra tragedia, la ocupan porque es un distractor, ¿ya? Y además acá tenemos que entender que no tiene que ver con los vientos contrarios y la tragedia que existía en este libro, esta cita específica, ¿ya? No va por ahí la tragedia, sino que la tragedia la vive un protagonista en específico dentro de la obra. Entonces lo explica esto, pero con otro propósito. Por lo tanto, debemos descartarlo. La alternativa B dice la pugna o lucha existente entre los dramaturgos por imponer su visión del arte escénico. Si nosotros recordamos un poco el texto, nos damos cuenta de que Huidobro tenía una visión que le daba al teatro y escribió unos principios del teatro. Entonces, obviamente hay una lucha entre las visiones que otros dramaturgos pudieron haber tenido sobre el teatro. Aparte acá nos menciona como algo que pasó, ¿ya? Entonces hubo una existente, por ende la recuerdan, está en la memoria. Ahí tenemos una marca textual que nos ayuda a apoyarnos para comprobar esta alternativa correcta. Alternativa C, el dramatismo existencial con que Huidobro vivía en París. Se nos habla de que Huidobro vivía en París, sí, pero en el párrafo 1 y ni siquiera tampoco es con tanto detalle de drama o que provocó en su existencia algún cuestionamiento. Por lo tanto, se tiene que descartar. D. La pasión con que Huidobro enfrentaba su quehacer artístico en París. Nuevamente estamos hablando de qué pasó en París. Sin embargo, en el fragmento 4 está hablando de una obra específica y un momento en específico, ¿ya? No del quehacer artístico en París, sino que lo que habla en este fragmento es que se dio una lucha entre distintos dramaturgos por una convicción o una definición de qué llamar teatro, ¿ya? No el quehacer artístico, no decía no cuál era la rutina artística, que se juntaban, cuáles eran, después iban a un café literario, no iba por ahí tampoco lo que nos contaron. También tenemos que descartarla. La contradicción vital de Huidobro entre su filosofía y el arte dramático. Huidobro nos habla de cómo él comprende o que él entiende por el teatro, crea sus principios, sí, pero no nos dicen que es una contradicción vital que él tiene, tampoco nos habla que se contradice la filosofía con sus propios principios, por lo tanto también tenemos que descartar esta alternativa por ahí. Y además el propósito de la cita Batalla en los teatros es simplemente recordar que hubo un problema en que distintos dramaturgos tenían distintas definiciones o conceptos de lo que era el teatro, ¿ya? Entonces no vaya con la contradicción que le producía a Huidobro, sino que con los demás dramaturgos, ¿ya? Así que también se descarta. Número 5. La idea principal del fragmento leído se refiere a. Si nos fijamos en el enunciado, nos dicen del fragmento leído, pero no me dicen cuál. Por ende, se tiene que considerar todo el texto y tenemos que inferir entonces que lo que leímos fue un fragmento de un texto más grande, ¿ya? Entonces, si ustedes aplicaron las estrategias o se acuerdan un poco, nosotros fuimos poniéndole al lado de cada párrafo una idea principal o una síntesis, entonces la vamos a volver a recordar. En el párrafo 1 se hablaba del interés en el teatro, que Vicente Huidobro estuvo en París. En el párrafo 2 es que él escribió obras teatrales y algunas no completas. En el párrafo 3 me dicen que el arte debe ser contrario al realismo, el teatro entendido como arte.
En el párrafo 4 me hablaron de que escribió Vientos Contrarios y declara los principios sobre el teatro. Y finalmente en el párrafo 5 me hablan de una obra específica, dramática específica, que se llama Gilda-Rice y me dan distintas características por acto. Alternativa A. La estructura de la obra Gilda-Rice. ¿Nos hablan de esa obra? Sí, pero solo en el párrafo 5, y esa obra nos hablan entonces de manera específica y nos dan sus características por acto. Pero tenemos que reconocer la idea principal de todo el fragmento, por ende no me sirve algo tan local, ¿ya? Tiene que ser algo mucho más global, por ende se descarta. B. Los temas que aborda Huidobro en sus obras. Ojo, en ningún momento se nos hablan sobre cuáles son los temas de las obras en específico. Lo que sí se habla es hablar sobre una definición o un concepto del teatro que Huidobro tiene, no de las obras y la temática de ellas en específica, sino que un concepto del teatro mucho más grande, más global. Por eso tenemos que descartar la letra B también. La alternativa C dice la concepción que Huidobro tiene del teatro. Si nos fijamos, todo indica eso, ¿ya? Tenemos acá marcas textuales con color amarillo reconocidas que nos hablan del teatro. Es un tema que está presente en casi toda está presente en todo el texto, de una u otra manera. Entonces es de eso lo que se nos habla, qué opina o qué concepto tiene Huidobro del teatro, y es lo que venimos recordando, hablando ya casi todo en el video, en el transcurso del video. Por ende tenemos que considerar que si me habla entonces del teatro en cada uno de los párrafos, esa es entonces una idea principal o un tema entonces del que se está hablando el texto en general, ¿ya? Por eso tenemos que entonces validarla y decir que esta es la correcta. Además, la alternativa D dice los escritores franceses que influenciaron a Huidobro. Los mencionan, sí, pero solo en el párrafo 1. Y me están hablando de la idea principal de todo el fragmento. Por eso también yo descarto la alternativa D. Finalmente dice el permanente interés de Huidobro por el teatro francés. Y claro, hay un interés de Huidobro por el teatro francés, sí, de hecho va hasta París a conocer mucho más sobre este teatro, pero no está hablando en el párrafo 4 o 5 solo del teatro francés, está hablando ya del teatro de Huidobro y bajo su concepción de qué tiene que ser teatro. Por eso también tenemos que descartarla. Número 6. En el fragmento se menciona la obra Vientos Contrarios con la intención comunicativa de. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Volver a leer el texto, pero encontrar dónde está mencionada Vientos Contrarios. Ahora sabemos que está en el párrafo 4. Tengo que reconocer la intención comunicativa, es decir, con qué propósito está mencionado, para qué está ahí, qué motivo persigue. Y entonces vuelvo a leer el párrafo. Dice: Vientos Contrarios hace un recuento de su vida pasada, de los momentos que quedan vibrando en la memoria, y entre ellos tienen un lugar especial las batallas en los teatros, y hablamos de eso previamente. Luego, entonces ya entendí una cosa, tiene que ver con las memorias y lo que quedó en el recuento de su vida pasada, pero ahora me cambia el tema. Dice, luego agrega una verdadera declaración de principios, claramente me cambia el tema, o sea, sumo, aditivo. Declaración de principios sobre el teatro, y luego dice acá, lo que necesitamos es un verdadero teatro. Entonces ya se menciona su postura frente al teatro, un teatro teatral, completamente teatro, sin nada de eso que llaman trozo de vida. Entonces acá ya entendiendo básicamente de qué se trata el texto, que me dicen que Vientos Contrarios, entonces tenemos recuento de su memoria y momentos que pasaron, y además de una declaración de principios del teatro, y entiendo entonces esto mismo. La alternativa A dice profundizar en algunos aspectos desconocidos de la vida de Huidobro. No se menciona ningún aspecto desconocido en específico, ni se profundiza, por eso yo la descarto. B. Juzgar la teoría que Huidobro sustentaba sobre la representación teatral. Esta alternativa tiene hartas cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, comienza con juzgar. O sea, entonces hace un juicio, una opinión valorativa sobre si esto es lo correcto o no lo correcto. Entonces, la teoría de Huidobro es la correcta, sustentada sobre la representación teatral. O sea, la teoría del teatro es la correcta o no es la correcta, tenemos que opinar sobre ello. Y no se hace eso. Acabamos de leer entonces el fragmento y entendimos que tenía dos propósitos: comentar algo de su vida, específicamente las batallas de los teatros, y luego declarar los principios del teatro. No se juzga la teoría en el momento.
C. Analizar críticamente los principios teóricos que Huidobro sostenía con respecto al arte. Claramente no hay un análisis crítico sobre los principios teóricos, simplemente se exponen, se declaran los principios sobre el teatro, pero no se analizan críticamente, no hay un experto o un crítico externo que lo haga, por ende tenemos que descartar. Letra D. Demostrar que Huidobro fue más bien un dramaturgo que un poeta. Este propósito está bastante extraño. De partida sabemos que se nos hace específicamente alusión a un texto en específico que habla de momentos que él vivió, ¿cierto? Con esta consolidación de posturas frente al teatro y luego lo que él llama la declaración de principios sobre el teatro mismo. En ningún momento se nos intenta demostrar que es mejor dramaturgo que poeta. No hay una, de hecho ni siquiera se hace alusión a que él es poeta. Ya no está ni siquiera esta marca textual. Por ende acá hay una mezcla de información, quizá nosotros podemos saber que es poeta previamente, se juega ahí con los conocimientos previos, pero no se habla de él como poeta en el texto, entonces también tenemos que descartar. Finalmente, la alternativa E dice relacionar la vida de Huidobro con su postura frente al teatro. Ya la tenemos marcada en colores azules y rojos acá, entonces ya podemos darnos cuenta que por aquí va la correcta. Y básicamente eso, se relaciona la vida de Huidobro, se menciona que vivió en París y además como vivió estas batallas de teatro, donde vive, que hay distintos dramaturgos que tienen sus propias posturas, él también agrega sus propias posturas de principios o la declaración de sus principios sobre el teatro. Ya entonces está básicamente demostrada esta alternativa, esta es la correcta, la alternativa E. Pregunta número 7 y final. En el contexto del párrafo 4, la frase trozo de vida se refiere metafóricamente a. Acá entonces me tengo que volver a ir al párrafo 4. No importa que ya hayas ido una vez, tú tienes que volver, porque esto te lo está indicando y si te fijas, no fue enumerada bajo el anterior del párrafo 4. Entonces aquí también se agrega una pequeña dificultad, porque hay gente que puede decir, no, ya me acuerdo lo que ahí decía, perfecto, pero yo te recomiendo vuelve a leer el párrafo. ¿Ya? Entonces, volviendo a leer, nos encontramos que, bueno, se hacía un recuento de la vida y luego se agregaban los principios sobre el teatro, estábamos en esta parte. Lo que necesitamos es un verdadero teatro, dice Huidobro, un teatro teatral, completamente teatro, sin nada de eso que llaman trozo de vida. Nosotros entendemos entonces que el teatro sabemos que de partida es literatura, estamos hablando de una ficción, por ende nos están contando nos están contando acontecimientos que le ocurren a un personaje en un ambiente o un tiempo determinado. Entonces, sabemos que no es real, ya sabemos que la ficción está detrás. Entonces esto es lo que Huidobro dice, que el teatro tiene que ser teatral en el sentido de que tiene que ser ficción y que tiene que estar alejado de lo que sería entonces la realidad. ¿Ya? Y la alternativa A dice eso mismo. Entonces, ¿a qué se refiere con trozo de vida? Al realismo en el teatro, porque el teatro tiene que estar alejado del realismo, el teatro tiene que ser netamente ficción para Huidobro. Y eso es lo que nos está diciendo entonces esta alternativa. Alternativa B. El histrionismo exagerado en el teatro. Bueno, histrionismo en realidad viene de histrión, que es un actor del antiguo teatro greco-latino que representa un papel disfrazado. Y en realidad la gracia es que se comporta y expresa sus sentimientos de manera muy teatral, exagerada o afectada. Entonces bastante exagerado. Entonces acá supuestamente me dirían que sin nada de eso que llaman trozo de vida estaríamos hablando de nada de eso que sería exageración de la vida. Y no va por ahí lo que nos menciona Huidobro, ¿ya? No tiene que ver con la forma, con la exageración que yo tenga en mis personajes o en mis actores. Tiene que ver con que en realidad nos alejemos de la realidad. Eso es lo que está diciendo Huidobro. Alternativa C. La modificación de la realidad en el teatro. Acá nos vamos a encontrar entonces con que, claro, me vuelven a hablar de realidad y si bien sí está relacionado, me dicen la modificación de la realidad en el teatro. Y el principio dice que no, que el teatro tiene que ser teatro, un verdadero teatro, un teatro teatral, completamente teatro. Entonces esto quiere decir que no tenemos que modificar la realidad en el teatro, sino que simplemente tenemos que hacer teatro en el teatro, sin realidad, ¿ya? Entonces se descarta. D.
La caducidad del naturalismo teatral. Entendamos que naturalismo es un movimiento literario que surge a finales del siglo XIX en Francia por oposición al romanticismo y que se caracteriza por su carácter metódico determinista y por reflejar con mucho realismo en sus obras la parte más cruda y desagradable de la realidad. Entonces estamos hablando de una tendencia artística. Acá habla de literario, pero es una tendencia artística en donde nosotros vamos a dar descripciones y detalles de lo que se está observando o narrando. Es tan descriptivo y es tan determinista que llega a ser un poco latero en la lectura porque no avanza, sino que se detiene a especificar todo el detalle físico del entorno y no profundiza en la acción. Entonces también entendamos que el naturalismo se critica también a partir de eso. Este concepto no se menciona en el texto en ningún momento. Para reconocerlo tenemos que saber un poco de literatura o de arte. Entonces tampoco podemos afirmar que esta es la correcta. Dice la caducidad del naturalismo teatral. O sea, sí, bien se caduca, pero no está hablando de eso el fragmento. Todos estos movimientos sí tienen un inicio y un fin. Obviamente tiene una caducidad el naturalismo, pero no se habla de ello, ¿ya? Así que descartada. El agotamiento de la vida cotidiana en el teatro. De partida tenemos que darnos cuenta que habla del agotamiento, que algo se acaba. Y en realidad es bastante tajante Vicente Huidobro al decir que el teatro tiene que ser un teatro teatral, completamente teatro. Disculpen que lo repita tantas veces, pero entonces no nos está diciendo que tenemos un término medio que va de a poquito agotándose la vida cotidiana. No, es tajante. El teatro entonces tiene que estar lejos de lo que llaman trozo de vida, lejos de la realidad. Entonces nada de realismo, sino que solo ficción. Ya, entonces por eso también descartamos. Hemos llegado al final de nuestro video. Hemos aprendido un par de cosas sobre Vicente Huidobro. Sabemos que es un chileno que fue importante a nivel literario. Se considera el padre de la poesía chilena. De hecho, este caligrama también es de él. Fue bastante vanguardista. Y también escribió los principios del teatro, como ya leímos y analizamos en profundidad. Así que te invitamos también a consultar todas las dudas que tengas, preguntas a tus profesores de lenguaje, a los que tengan ahí en la asignatura o los de PREU. Estamos todos disponibles para ayudarte y preparar esta prueba que es un poco latera, fome, pero al final de cuentas es solamente una barrera o una valla que tenemos que pasar y no te vas a dar ni cuenta y ya vas a estar en un nivel superior. Ya que estén muy bien, cuídense, hasta luego.